Sí, está anotada en la lista la congresista Glave y luego voy a anotar a usted para darles el uso de la palabra. Congresista Glave. Gracias, presidente. Me pide las 2 interrupciones el congresista Manuel Damer. Congresista Dagmer, las 2 interrupciones. Señor presidente, este es un proyecto importante, pero tiene que ser acotado y apreciado. Ciertamente se requiere un sistema de transportes adecuado en esta área del país, pero si no está adecuadamente vinculado a un plan nacional, vamos a tener 10 o 12 millones de peruanos concentrados en un área y va a recentralizarse el conjunto de la vida productiva y habitacional del Perú. De ahí que esto debería formar parte de un plan integral nacional, donde haya equilibrios adecuados entre el desarrollo del sur del Perú, del centro del país, del norte del Perú y del área central. Si no, vamos a propiciar un inmenso centralismo que lo que va a significar es que en Lima va a ser cada vez más deterioradas las condiciones de vida y de empleo. De ahí que debería este proyecto de ley ciertamente aludir o mencionar o referirse a la necesidad de que haya un plan nacional adecuadamente sustentado. Y en segundo lugar, este proyecto tiene que especificar también cómo van a ser las relaciones del transporte, porque el tren es un mecanismo de transporte, hay otros mecanismos de transporte, y el tren sirve para movilizar pasajeros y cargas. ¿A qué se va a dedicar fundamentalmente este tren en esta área? Y debe incorporarse criterios de valor del suelo. Ya, por ejemplo, de aquí hasta Chancay está casi todo vendido las áreas y compradas en parte por el Banco de Crédito para especular posteriormente. Si uno pasa por ahí, ya está esa área prácticamente vendida por anticipación, pensando un crecimiento ocupacional desmedido de Lima que se expande ilusamente a un altísimo costo del precio de los terrenos. Y eso todo el que viaja por esa zona lo conoce y lo sabe. Ciertamente que el tren de cercanías será útil, en especial toda la zona de Caral, la zona vinculada a la parte arqueológica y a las zonas agrarias vinculadas al abastecimiento de Lima, que ya tienen un rol determinado, pero tiene que incluirse estas otras 2 orientaciones para evitar que se convierta en un pequeño monstruo, que al final lo que sirva es para traer mano de obra barata y Para que pueda concluir. Traer mano de obra barata al centro de Lima o a las áreas centrales de Lima, a una Lima macrocefálica, prácticamente constituida en una especie de monstruo centralista y con condiciones de trabajo cada vez más limitados. Esperamos que el Ministerio de Transportes y el Gobierno Central tenga políticas adecuadas, pero falta política, faltan normas, y creo que sobre eso justamente la congresista Glave tiene un proyecto de ley muy importante que debería verlo el Congreso. Puede continuar, congresista Glave. Presidente, la necesidad del desarrollo de infraestructura en un país como el nuestro es vital. Y es absolutamente entendible que compatriotas desde Barranca hasta Ica quieran un corredor de articulación, porque ese corredor de articulación pasa por la metropolitana, que permite precisamente uno de los mercados más grandes que tenemos en el país. Y permite entonces circulación de bienes y de personas. Y como ha dicho el congresista Damer, eso evidentemente puede traer un conjunto de beneficios. Sin embargo, presidente, una cosa que para el Nuevo Perú es esencial, tiene que ver con algo que dijo al final el congresista Damer, y es: ¿quiénes están comprando el suelo alrededor de la ruta por donde va a pasar este tren de cercanías? Este tren de cercanías, presidente, va a tener un conjunto de estaciones. Alrededor de esas estaciones, colegas, la vida va a cambiar, porque van a tener distintas actividades económicas, urbanas, van a surgir nuevos asentamientos poblacionales, y entonces el uso y el valor del suelo, presidente, que hoy sin el proyecto puede valer, imaginemos, 100, con la aprobación del proyecto tiene un incremento de valor inmediatamente a 2.000. ¿Quién se queda con ese 1.900 adicional? ¿El especulador de suelo? ¿La gente que compra los terrenos para después especular y vender? ¿Ellos tienen derecho a quedarse con ese valor del suelo, o debería ser un valor que recupere el Estado? Porque ese incremento de valor es con plata de todos nosotros, es por el desarrollo de infraestructura que nosotros estamos haciendo. Entonces, presidente, si este proyecto se desarrolla,
No podemos permitir que pase, por ejemplo, lo que pasó con el tren eléctrico. Hay estudios que tiene el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Vivienda, presidente, para saber cuánto subió el valor del suelo alrededor de todo el trazo del tren eléctrico. Y entonces lo que terminamos haciendo es regalarle plata al especulador. Y entonces de esa manera... Tiempo adicional. Generamos un problema, presidente, para la economía del Estado. Un segundo efecto, colegas, es que cuando se desarrollen estos proyectos, hacemos un cálculo de cuánto cuesta la expropiación, ¿no es cierto? Decimos, bueno, hay que expropiar estos terrenos que tienen este valor y se hace un presupuesto sobre ese valor. Pero ¿qué termina ocurriendo, presidente? Después de que aprobamos el proyecto y lo llevamos a ejecución, pasa un año o dos, el valor de ese suelo de pronto vale 15 veces más. Y los proyectos que nosotros aprobamos costando 1.000, terminan costando 2.000. Porque resulta que estamos pagando, ¿qué cosa? Especulación. Eso es todo lo que se está gastando de incremento del presupuesto. Por eso, presidente, yo quiero decirle al presidente de la Comisión de Economía, al congresista Bruce, a través suyo, presidente, quedamos nosotros y presentamos un proyecto de ley el 28 de marzo del 2017, proyecto de ley 1111, precisamente para evitar la especulación inmobiliaria alrededor de los grandes proyectos de infraestructura, para que el Estado pueda... Tiempo adicional. Para que el Estado pueda hacer un anuncio de proyecto, pueda determinar la fijación de precios del suelo y pueda por lo menos ordenar el crecimiento alrededor de las futuras inversiones privadas y las inversiones públicas que desarrollaremos en infraestructura. ¿Para qué? Para evitar el crecimiento desordenado de las ciudades, para evitar una megalópoli que podría terminar ocurriendo si es que no hay planificación urbana y control del uso del suelo, y para evitar que a costa de la inversión que muchos compatriotas quieren, embolsillen la plata en lo que tienen finalmente esos especuladores, que lo único que hacen es lucrar a costa de la inversión que tiene que hacer el Estado y la necesidad de la población. Por eso pedimos, colegas, este tipo de proyectos tienen que ir acompañados de instrumentos de captación del incremento del valor del suelo que va a traer la inversión. Y por eso hacemos una invocación otra vez a que el proyecto 1111, que regule este tipo de instrumentos, sea debatido y aprobado en este Parlamento. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Andrade. Audio. Ya. Gracias, presidente. Quiero felicitar a mi colega, el congresista Percy Alcalá, por esta iniciativa que va a ayudar mucho a mi región Lima Provincias, presidente, porque vemos a diario cómo podemos perder tantas horas para poder trasladarnos a la ciudad de Lima. Llegar tan solo de Puente Piedra hacia Lima nos toma muchas veces hasta 2 horas. Y yo quiero también mencionar, presidente, de que en realidad es cierto que esto fue también una promesa de este gobierno. Entonces yo creo que este gobierno ya debe tener planificado cómo va a realizar, porque yo creo que cuando uno promete algo en campaña es porque ya tiene un plan establecido. Así es que yo comparto también la preocupación de la congresista que me antecedió, pero este gobierno tiene que ser responsable. Si ellos hicieron un plan de gobierno en el cual una de sus propuestas fue precisamente este tren, yo creo que no debemos de preocuparnos por mucho, sino ahora de crearlo de interés nacional, es el llamado de atención para que pueda realizarlo y así poder, presidente, hacer que se beneficien todos aquellos que tenemos que llegar hasta la ciudad de Lima en lo que se refiere a estudiantes, el transporte, porque en realidad va a ser un beneficio para toda la región. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Scheffer. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Foronda, si fuera tan amable. Congresista Foronda, ¿tiene las 2 interrupciones, congresista Foronda? Las 2. Gracias, congresista Scheffer. Gracias, presidente. Nosotros desde la bancada del Frente Amplio también estamos a favor de los procesos de integración vial en la lógica del desarrollo humano sostenible.
Pero esto no puede ser, vicepresidente, de no expresar nuestra preocupación de lo que ya ha sido expresado por otros colegas parlamentarios sobre la ampliación de un proceso de especulación de suelos en torno a una obra que es vital para el Perú. No se sabe, presidente, por ejemplo, cuánto será la inversión, colegas, de dicho proyecto. Primero dijeron que eran 5.000 millones, luego 17.000 millones y 7.000 millones de soles. No sabemos cuál va a ser la modalidad contractual sobre la cual se va a ejecutar este proyecto. APP o obra pública, y lo que más nos preocupa es que en ningún caso, sea APP o obra por impuesto, existe un mecanismo de control de parte de la Contraloría en un escenario donde ha habido tanta corrupción por obras privadas, presidente. Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que sería a través de la presentación de iniciativas privadas cofinanciadas para este proyecto de tren de cercanías del tramo Lima-Ica, que la iban a realizar de enero a febrero. Eso se ha ampliado ahora hasta Barranca. Por lo tanto, presidente, nuestra preocupación es, primero, resolver e incorporar aquellos temas que tengan que ver con especulación de territorio, de tierra urbana. En segundo lugar, presidente, que existan mecanismos de control en caso que sean una iniciativa que incorpore tantos millones de soles a las iniciativas de obras por impuesto de APP. Y finalmente, que se defina de una vez por todas, antes de aprobarlo, cuál será el monto real de financiamiento de la ejecución de este transporte. Y absolutamente de acuerdo de que esto tiene que ir en la lógica, no me cansaré de repetir, de dos criterios que no se están tomando en cuenta: planificación y... Puede continuar, congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Saludar esta iniciativa del congresista Alcalá, pero comentar que en el año 2014 mi persona y la bancada de Fuerza Popular tuvo una iniciativa para hacer el tren de la costa. ¿Por qué el tren de la costa en una primera etapa? Porque luego también existe un proyecto de ley para poder unir Brasil con el Pacífico. Ya se determinará de manera técnica por dónde debe nacer. Toda la costa peruana mueve el 78% de lo que es la mercancía y los productos de nuestro país como un punto de origen y destino, señor presidente. El crecimiento económico de los 10 últimos años arrojan que el crecimiento de transitabilidad en la costa en general, porque acá no podemos hacer solo de cercanías, enhorabuena por Lima, pero necesitamos desarrollar toda nuestra costa y todo el Perú luego uniéndolo de manera transversal. Mueve, presidente, y crece arriba del 8% todos los años desde hace 12 años. El movimiento de transporte de pasajeros en el año 2016, que es la data que yo manejo, más o menos son 184 millones de pasajeros que se mueven entre las regiones de toda la costa, presidente, o que vienen de nuestra sierra y nuestra selva, y que llegan como punto de origen a la costa. Es lamentable ver que un país con el potencial que tiene Perú, presidente, haya perdido esa capacidad que tuvo hasta el año 54 de ser el primer país en kilómetros de vías férreas. Fuimos como el cangrejo, señor presidente. La geografía nos determina que encima la situación de impacto ambiental, el manejo del transporte ferroviario es importantísimo, señor presidente. También he tenido una iniciativa del gobierno pasado, del señor Ollantumala, que decía nacionalismo, pero que no se aprobó, para variar, de generar la intangibilidad de las carreteras sin... Tiempo adicional. Gracias, presidente. 50 metros a cada lado, para que pueda el día de mañana entrar un tren de ida y venida y no tener los problemas que tenemos. Acabo de venir del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de Provías Nacionales, para ver la carretera Ayabaca, que nunca la ha tenido y que sigue pues postrada esa provincia. De los grandes problemas que tiene son los problemas de poder darle continuidad a los proyectos porque existen propietarios. Acá se apropian de todo.
Agarran posesión, después hacen una situación ante el Poder Judicial, se adjudican esos terrenos y perdemos esa posibilidad de desarrollo. Entonces, presidente, yo creo que debemos también legislar para que se genere la intangibilidad para poder desarrollar este tipo de proyectos. Enhorabuena que se haga este proyecto, pero acá tiene que haber una visión mucho más integral. Tenemos que hacer, no tenemos una Panamericana de doble vía, presidente, hasta el día de... Para que concluya, por favor. Hasta el día de hoy no tenemos una carretera panamericana de doble vía, ¿no? Dicen que es un objetivo del gobierno actual que al 2021 tengamos, ojalá, pero eso lo escuché también con el gobierno del señor Ollantumala hace 7 años. Y yo lo exhorto, presidente, disculpen que me salga del caso, poner el día de hoy, si es posible, los proyectos de ley para ver el tema de los plásticos. También tengo el proyecto desde el periodo presidencial pasado de la reutilización de residuos plásticos y de poder reducir los plásticos. Hasta el día de hoy, el periodo pasado no lo... Para que concluya. Sí, para concluir, agradezco al señor Arana en la Comisión de Ambiente que sí en este periodo presidencial se aprobó este proyecto, que yo lo he tenido como Fuerza Popular desde el año 2013, señor presidente, pero como lo presenta Carla Schaefer, no le dan cámara, no le dan tribuna ni nada. Acá lo importante es que se apruebe, presidente. Un tema que nos estaba avasallando. Yo acabo de regresar de Piura y realmente no se puede vivir así con el manejo de lo que es los plásticos y las bolsas plásticas y esta situación. Disculpa que... Gracias, congresista Schaefer. Bueno, antes de darle la palabra al congresista Elías, debo anunciarles que mediante virtual los señores portavoces han ampliado la agenda del día de hoy y en algunos minutos, cuando terminemos este tema y un tema más de mujer, pondremos al debate el dictamen referente a la prohibición del uso de plástico. Congresista Elías tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo celebro el proyecto de ley del congresista Alcalá. En Ica tenemos ya una historia de haber contado con un ferrocarril. Se fundó en el año 1861. Los hacendados que había en esa época sacaban los fardos del algodón de Ica hacia el puerto de Pisco. Era muy importante. Funcionó por 94 años aproximadamente. Dejó de hacerlo en 1955. Yo creo que este proyecto de ley es beneficioso para todos los peruanos, porque recogiendo las palabras del congresista Damer, necesitamos una política a nivel nacional. Ya es tiempo de que se una Tumbes con Tacna a través del ferrocarril. Esto va a ayudar y posibilitar a los empresarios a poder trasladar a mejor costo, a menos costo, sus productos, los contenedores que vemos todos los días transitar por las diferentes Panamericana, norte y sur y el interior del país. Es muy importante. Importante también lo que dijo el congresista Alcalá, que esto va a ayudar a sacar los productos del puerto de Marcona, que va a ser el megapuerto en muy poco tiempo, así lo espero, y también en un futuro poder unir Ayacucho con esta importante distrito de la provincia de Nazca. Por eso, señor presidente, obviamente que mi voto va a ser a favor, porque esto va a ayudar, como reitero, para que se abaraten los precios y el servicio del transporte público también sea más eficiente. Muchas gracias. Gracias, congresista Elías. Tiene la palabra la congresista Robles, luego congresista Narváez. Muy buenos días, presidente, colegas. Justamente, señor presidente, esta iniciativa en sí legislativa sometida a consideración de la representación nacional tiene en sí por objetivo aliviar el problema de los transportes de los pasajeros. Asimismo, va a combatir además la informalidad de empresas prestadoras de este tipo de servicio, así como las negligencias de algunos conductores que originan grandes accidentes de tránsito.
En tal sentido, señor presidente, considero que es necesario encontrar otras alternativas que den solución a la problemática de transporte interprovincial, y este proyecto en sí va a beneficiar a 969.000 habitantes de las provincias, tanto costeras, tanto en Barranca, Cañete, Chincha e Ica, uniendo así casi o un aproximado de 400 kilómetros. Señor presidente, la iniciativa en sí legislativa propone declarar en sí de preferente interés nacional al Ejecutivo del tren de cercanías desde Barranca hacia Ica. Está uniendo en sí dos regiones, la región Lima Provincias y la región de Ica, que va a permitir en sí interconectar ambas provincias costeras y va a beneficiar a habitantes de estas provincias ya mencionadas. Proyectos en sí que no se encuentran, ojo, comprendidos en el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, por lo que solicito en sí, señor presidente, aprobar esta presente iniciativa legislativa, que el pueblo tanto de estas dos grandes regiones van a estar totalmente favorecidas. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista Eloy Narváez. Gracias, presidente. Yo quería advertir sobre esta importante iniciativa lo siguiente. Actualmente toda la ruta donde posiblemente se va a ejecutar el tren de cercanías viene siendo ya invadido. ¿Y por qué lo están invadiendo? Porque saben que es posible que por ahí se construya esta futura vía. Por lo tanto, creo que el Ejecutivo debe tomar ya acciones sobre el tema, incluso en todo caso proponer alguna iniciativa legislativa que permita asegurar estas tierras para que después no sea un tremendo problema que va a significar millones y millones de gastos adicionales, como siempre ocurre en nuestro país. Y ojalá, presidente, colegas, que también este proyecto pueda ser por lo menos una demostración que los peruanos somos capaces de hacer una obra sin corrupción, con toda la experiencia que nos ha pasado con el IRSA Norte, el IRSA Sur, etcétera, etcétera, y no debemos repetir esa historia. Y que tengamos la oportunidad que se haga un buen proyecto, pero sin corrupción. Uno. Segundo, en la zona de Barranca a Ica, yo tengo una observación, de que en Barranca, yo digo, ¿de qué parte? Barranca es una zona casi copada por la agricultura. Ahí pasando Barranca nada más está la zona de Guarmey, donde tiene extensas áreas donde puede iniciar este proyecto. Y yo en ese sentido planteo que este tren debe iniciar en Guarmey, en la provincia de Guarmey de Ancash, hasta Ica. Gracias, presidente. Gracias, congresista Narváez. No habiendo más oradores, tiene la palabra el congresista William Monterola, presidente de la Comisión de Transporte. Presidente, pido que se someta a la votación, por favor, de ser un proyecto tan importante que va a tener múltiples beneficios para toda la población de Barranca hacia Ica, dado que hay dos provincias importantes y el círculo virtuoso de la economía se activaría considerablemente, el turismo, el flete mejoraría, etcétera, etcétera. Los beneficios son múltiples y pido que se someta a votación, presidente. Muchas gracias. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos se registra la asistencia antes de someter a votación el proyecto de ley 1780, que propone declarar de preferencia de interés nacional la ejecución del tren de cercanías desde la provincia de Barranca, en el departamento de Lima, hasta la ciudad de Ica, sin afectar las áreas naturales y arqueológicas protegidas, así como el medio ambiente. Recordemos que este dictamen fue aprobado en la Comisión de Transportes con una fórmula sustitutoria en noviembre del 2017. Hemos escuchado a los congresistas dar su opinión sobre este proyecto de ley que, repetimos, tiene como finalidad declarar de preferente interés nacional la ejecución del tren de cercanías Barranca-Ica. El problema del transporte interprovincial en el Perú es cada día más álgido, ya sea tanto en el transporte de pasajeros como el de carga, debido en muchos casos a la informalidad de las empresas prestadoras de estos servicios, ¿no? Se considera necesario buscar otras alternativas y que den solución a este grave problema de transporte de pasajeros y de carga.
¿no? Es por ese motivo, de acuerdo, si bien es Vamos cierto, a proceder al cierre de la asistencia. ya se cierra la asistencia, se va a conocer cuántos son los congresistas que están presentes Asistencia cerrada. para someter a votación este proyecto. Han registrado su asistencia 80 señores congresistas al voto. La presente iniciativa, como indicamos, propone declarar de preferente interés nacional la ejecución del tren de cercanías de Barranca a Lima, con el propósito de interconectar a las provincias costeras de los departamentos de Lima e Ica, beneficiando a los habitantes de estas provincias que no están comprendidas en el proyecto contenido en el Plan de Desarrollo Ferroviario anteriormente mencionado. La necesidad de esta propuesta está sustentada en la gran carga vehicular que se transita diariamente por la carretera panamericana, en los escasos medios de transporte público masivo entre Lima e Ica, en horas hombre que se pierden tanto en el transporte de pasajeros como de carga entre las distintas ciudades costeras de los departamentos de Lima e Ica, y en la gran cantidad de accidentes de tránsito que se producen en esa zona. Así que la mayoría se ha mostrado a favor de este proyecto de ley de la Comisión de Transportes. Es una iniciativa del congresista Percy Alcalá. La obra ferroviaria tendrá como principal misión integrar las provincias costeras desde la provincia de Barranca hasta Chincha, beneficiando a miles de habitantes en la comercialización de sus productos y transporte masivo en un tiempo mucho menor. Vamos a proceder al cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 67 señores congresistas, 0 en contra, 12 abstenciones. Masticlia, Verde, Beteta, Verde, González, Verde, Reati, Verde, Galarreta, Verde, Villavicencio, Verde, Ananculí, Verde, Galván, Verde, Echevarría, Verde, Dávila, Verde, Rodríguez, Verde, Tucto, Verde, las dos, Verde, esta y la anterior. 79 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto de la Comisión de Transporte sobre la ley que declara de preferente interés nacional la ejecución del tren de cercanías desde la ciudad de Barranca en el departamento de Lima hasta la ciudad de Ica. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Transportes, William Monterola. Muchas gracias, presidente. Por ser un tema tan importante, pido la exoneración de la segunda votación, presidente. Vamos a marcar asistencia porque han habido muchos que han votado a mano alzada. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar la exoneración de la segunda votación planteada por el presidente de la Comisión de Transportes. Entonces, en estos momentos se va de nuevo a registrar la asistencia para someter a votación la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 1780, que declara de preferente interés nacional ejecución del tren de cercanías desde la provincia de Barranca hasta la ciudad de Ica. Recordemos que en la primera votación fue aprobado por 79 votos. Este proyecto tendrá como principal misión, como lo indicábamos, integrar las provincias costeras desde la provincia de Barranca hasta Chincha, beneficiando a miles de habitantes en la comercialización de sus productos y transporte masivo. Una iniciativa del congresista Percy Alcalá, que fue aprobada en la Comisión de Transporte en el año pasado. El objetivo de este proyecto es disponer la prioridad y la puesta en marcha de esta inversión que establecerá lazos comerciales, impulsar el turismo y la economía regional.
Han registrado su asistencia 86 señores congresistas al voto. Con 86 congresistas presentes, entonces se somete a votación la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 1780. Que fue aprobado por unanimidad ya en la Comisión de Transportes en noviembre pasado. Bueno, el objetivo del tren de cercanías Lima Norte. Se va a proceder al cierre de la votación. Un corredor ferroviario en la costa en el tramo Lima-Huacho en función a la demanda de transporte de pasajeros y de carga. Se cierra la votación. En unos momentos vamos a conocer los resultados de la votación de esta exoneración del dictamen aprobado en primera votación. Votación cerrada. Han votado a favor 74 señores congresistas, 5 en contra, 5 abstenciones. Más Takayama, verde. Ushñagua, verde. Quintanilla, verde. Velázquez, verde. Arana, ámbar. 78 votos a favor, 5 en contra, 6 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de segunda votación del proyecto de ley 1780. Siguiente tema.